Método de las diferencias. El adjetivo enésimo se aplica la letra n cuando utilizamos en una sucesión. Claro, ahora entiendo que cuando utilizo con alguien la expresión te llamé por enésima vez, hago referencia a que fue un determinado número de veces. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el maestro Julio Carrillo. Yo soy Leslie Mendívil y es un gusto saludarles. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria. Maestro, ¿cuál es el aprendizaje esperado de esta sesión? Leslie, el aprendizaje esperado es: utiliza en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. El enésimo término, ¿qué significa esta expresión? Mira, Leslie, la palabra enésimo etimológicamente se compone de las siguientes dos partes, n y ésimo. La primera viene del ámbito de las matemáticas, donde se usa el símbolo n para hacer referencia a un número indefinido. La segunda, en cambio, es la terminación que se le asigna en nuestra lengua a los números ordinales, que son aquellos que utilizan para indicar el orden de los elementos que se encuentran en una sucesión, como décimo, que significa que está en el lugar 10, o centésimo, que significa que ocupa el lugar 100. Ya me está quedando más claro lo de enésimo, maestro. El propósito de la sesión es obtener una expresión general cuadrática para definir el enésimo término de una sucesión por el método de las diferencias. Muy bien, maestro Julio. ¿Y qué materiales vamos a utilizar? Lo que vamos a necesitar para esta sesión será cuaderno, lápiz y una goma. ¿Y si tienen discapacidad visual? Si tienen discapacidad visual, hojas Leyer, punzón y regleta. Estén atentas y atentos y anoten en su cuaderno cualquier inquietud que surja al resolver las situaciones de esta sesión. Preparé lo siguiente. Tengo aquí fichas de dos colores. ¿Qué te parece, Leslie, si en esta sesión, por cada respuesta correcta que me des, te ganas una ficha amarilla? Y si tu respuesta es incorrecta, obtendrás una ficha roja. Y al final veremos de qué color obtuviste más fichas. Me gusta la idea. Acepto el reto, maestro. Aunque espero contestar de manera correcta todas las preguntas. Leslie, si te dijera que cuando la posición es 1, es decir, n igual a 1, el término de la sucesión es 1. Cuando n es 2, el término de la sucesión es igual a 4. Cuando n es 3, el término es igual a 9. ¿Cuál es el valor del término de la sucesión cuando n es 4? A ver, cuando n es 4, el término de la sucesión equivale a 16. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor del término de la sucesión cuando n es 5? Cuando n es 5, el término de la sucesión vale 25. Así es, Leslie. La respuesta también es correcta. Aquí tienes dos fichas amarillas. Veamos la siguiente tabla. La tabla muestra los valores que le corresponden a los términos de la sucesión cuando n es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Al obtener las diferencias que existen en los valores de los términos de la sucesión, observamos que la diferencia que existe de 1 a 4 es igual a 3. De 4 a 9 es igual a 5. De 9 a 16 es igual a 7. De 16 a 25 es igual a 9.
y de 25 a 36 es igual a 11. Ya que tenemos las diferencias, ¿ahora qué sigue, maestro? Ahora debemos obtener una segunda diferencia, pues se requiere llegar a encontrar una cantidad que sea constante. Para este caso, la diferencia de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11 es 2. Como pueden observar, la segunda diferencia es constante. En este caso fue el número 2. Esto significa que esta sucesión es una expresión de segundo grado. Y en este ejemplo, la expresión que la representa es n al cuadrado. ¿Y esto qué significa? Esto quiere decir que para obtener cualquier término de la sucesión, lo único que tienes que hacer es multiplicar por sí mismo la posición de n. Es decir, maestro Julio, que si n fuera 11, lo que tendría que hacer es multiplicar 11 por 11 para obtener el término de la sucesión. Así es. Y entonces, el término de la sucesión valdría 121. Muy bien, estoy comprendiendo esto del enésimo término. Veamos otro ejemplo. Tenemos la siguiente tabla, donde nos muestran que cuando la posición es 1, es decir, n es igual a 1, el término de la sucesión vale 2. Cuando la n es 2, el término de la sucesión vale 6. Cuando n es igual a 3, el término de la sucesión es 12. Cuando n es igual a 4, el término de la sucesión vale 20. Cuando n es igual a 5, el término de la sucesión es 30. Y cuando n es igual a 6, el término de la sucesión vale 42. Leslie, ¿me podrías decir cuánto vale el término de la sucesión cuando n vale 10? Cuando n vale 10, ¿el término de la sucesión es 100? Lamento decirte que esta respuesta es incorrecta. Ni hablar. Toma tu primer ficha roja. Ay, maestro. ¿Qué te parece si hacemos lo que realizamos en un inicio? Leslie, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues comenzamos calculando las primeras diferencias. Vamos a realizarlo. Las diferencias que existen entre los términos de la sucesión son: de 2 a 6 es igual a 4, de 6 a 12 es igual a 6, de 12 a 20 es igual a 8, de 20 a 30 es igual a 10 y de 30 a 42 es igual a 12. Efectivamente. ¿Qué hicimos posteriormente? Calculamos una segunda diferencia. Así es, para este caso, la diferencia de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 es de 2. Entonces, maestro, como la segunda diferencia es constante, ¿significa que esta sucesión es una expresión de segundo grado? Así es, Leslie. Entonces, si ya sabemos que es una expresión de segundo grado o cuadrática, ¿qué nos faltaría, Leslie, para obtener el valor del término de esta sucesión? Quizás, maestro Julio, sumarle el mismo número. Muy bien. Faltaría sumarle el mismo número del término de la posición. Por lo tanto, la expresión queda como n al cuadrado más n. Leslie, ¿me podrías responder cuál sería el valor del término de la sucesión cuando n vale 10? Maestro Julio, quedaría expresado como 10 al cuadrado más 10, es decir, 10 por 10 más 10. Entonces, ¿cuál sería el valor del término de la sucesión? Sería 110 porque si multiplico 10 por 10 es igual a 100, más 10 obtengo dicho valor. Muy bien, Leslie. Te ganaste otra ficha amarilla. Presentemos a las alumnas y a los alumnos diferentes situaciones sobre el enésimo término, con la finalidad de que lo desarrollen por el método de las diferencias. ¿Te parece, Leslie? De acuerdo, maestro. Y sirve que gano otras fichas amarillas porque llevo 3. Situación 1. Un grupo de estudiantes de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 29, Xutecutli,
Estudian para un examen. Están trabajando con sucesiones de números enteros. Ellos desean determinar la expresión del enésimo término de una sucesión. Leslie, ¿podrías ayudarnos a determinar la expresión algebraica que modela esta situación? Claro que sí. Calculamos las diferencias entre los términos. Si se requieren dos niveles de diferencias, se trata de una expresión cuadrática y solo requerimos ver otra operación. Se agrega. Muy bien, Leslie. ¿Me gané otra ficha amarilla, maestro? No, aún no, si aún no empezamos. Veamos. Leslie, ¿cuál sería el término para la posición 5? Es decir, n es igual a 5. Si sabemos que cuando n es 1, el término de la sucesión vale 3. Cuando n es 2, el término de la sucesión vale 12. Para 3 es 27 y para 4 es 48. Iniciamos calculando una primera diferencia entre los términos de la sucesión. Entre 3 y 12 la diferencia es 9. Entre 12 y 27 la diferencia es 15. Y entre 27 y 48 la diferencia es 21. A partir de estos resultados obtenemos una segunda diferencia. Es decir, entre 9 y 15 la diferencia es 6 y entre 15 y 21 la diferencia también es 6. Entonces, Leslie, ¿cuál sería el término para la posición 5? Si estoy segura, según yo es el número 75. Muy bien, ¿cómo lo resolviste? Después de multiplicar por sí mismo el valor de n, lo multipliqué por 3. Correcto, Leslie. Te has ganado 2 fichas amarillas más. ¿Te parece si lo verificamos con todos los valores de n? Me parece buena idea. Así las alumnas y los alumnos de secundaria técnica número 29, Xutecutli, del turno vespertino, les quedaría más claro. Para la posición n igual a 1, elevamos al cuadrado el 1 y lo multiplicamos por 3, obteniendo 3. Para la posición n igual a 2, elevamos al cuadrado, que es 4, y lo multiplicamos por 3, obteniendo 12. Para la posición n igual a 3, elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 3, obteniendo así 27. Y lo mismo hacemos para cuando n vale 4, obteniendo 48. Por lo tanto, para la posición n, que es 5, la elevamos al cuadrado, obteniendo 25. Y posteriormente lo multiplicamos por 3. Y así determinamos que el término de la sucesión, para este caso, es 75. Por una ficha más, Leslie, ¿cuál es el término de la sucesión para la posición 10? Si sabemos que el enésimo término es 10, utilizamos la expresión n al cuadrado por 3. Obtendríamos que el término de la sucesión es 300. ¡Qué bien, Leslie! Esto del enésimo término lo has entendido muy bien. Te daré una ficha amarilla más. Bien. Cabe resaltar lo siguiente. Si la última diferencia obtenida es 2, será n al cuadrado. Si la última diferencia es 6, como en este ejemplo, será 3n cuadrada. ¿Eso qué quiere decir, maestro? Que el coeficiente de la n al cuadrado es una sucesión cuadrática. Corresponde a la mitad de la última diferencia. Esto nos ayuda a poder calcular con mayor efectividad la expresión cuadrática que estamos buscando. Veamos un ejercicio más. Me parece buena idea. Dígame de qué se trata, maestro. Situación 2. Un segundo ejercicio donde tuvieran duda las alumnas y los alumnos de tercer grado de la técnica 29 fue el siguiente. De la sucesión 7, 21, 43, 73, 111 y 157, desean obtener la expresión algebraica del enésimo término por el método de diferencias. Las alumnas y los alumnos desean saber qué término de la sucesión le corresponde a la posición 18. Vamos a trabajar con un método matemático que nos permitirá obtener cualquier expresión algebraica para encontrar el enésimo término de cualquier sucesión cuadrática.
Este método se llama método de las diferencias. Muy bien, maestro. A partir de la expresión algebraica general, que es ax al cuadrado más bx más c, vamos a representar una sucesión cuadrática, pero en término de sucesión utilizaremos la letra n en lugar de x. Entonces, Leslie, ¿cómo quedaría expresado? Como lo que haremos es encontrar el enésimo término, entonces nos queda como an al cuadrado más bn más c. Muy bien, analicemos la siguiente tabla para saber cómo obtener el enésimo término. Los valores para la primera posición, en este caso, la posición 1 son a más b más c, que es igual al primer término de la sucesión. La primera diferencia siempre va a ser igual a 3a más b y 2a va a ser igual a la segunda diferencia. Lo que tendríamos que hacer sería encontrar el valor de las tres incógnitas. Vamos a determinar la primera diferencia de la sucesión. Una vez que la tengamos, determinamos la segunda diferencia. Ya que tengamos determinadas ambas diferencias, y si es constante la segunda diferencia, sabemos entonces que se trata de una ecuación cuadrática, por lo que vamos a trabajar con el modelo matemático. Y entonces, maestro Julio, ¿cómo quedaría para n igual 1? Veamos, para n igual a 1, la segunda diferencia me dice que es 2a. Como obtuvimos 8 en nuestra segunda diferencia, ¿qué número multiplicado por 2 me da como resultado 8? Efectivamente, 4. Para la primera diferencia es 3a más b. Como a vale 4, al multiplicar 3 por 4 obtengo 12. Para 14 me faltan 2. Por último, para el primer lugar de la sucesión es a más b más c. Ya se tienen todos los valores a y b, que son 4 y 2 respectivamente. Como para la posición 1, el término vale 7, el término de c sería 1. Por lo tanto, ya que tenemos los valores de las incógnitas, a es igual a 4, b es igual a 2 y c es igual a 1, al sustituirlos quedaría expresado como 4n al cuadrado más 2n más 1. Y así es como determinamos que cuando n es igual a 1, el enésimo término es 7. Veamos ahora qué pasa cuando n es igual a 3. Ya conociendo la expresión algebraica que corresponde a la sucesión, solo sustituimos en ella y tenemos 4 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1, que es igual a 4 por 9 más 6 más 1, igual a 36 más 6 más 1, y obtenemos 43. Como sabemos que la expresión algebraica de la sucesión es 4n al cuadrado más 2n más 1, con ello Leslie puede responder a los alumnos de la secundaria 29 Xutecutli qué término de la sucesión le corresponde a la posición 18. Al sustituir los valores quedaría expresado como 4 por 18 al cuadrado más 2 por 18 más 1, y esto es igual a 1333. Excelente trabajo. Te has ganado otra ficha amarilla más. Muy bien, ahora veamos brevemente lo estudiado en esta lección. Leslie, ¿qué fue lo primero que realizamos? Analizamos en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. Muy bien, Leslie. También conocimos que para saber si una expresión es cuadrática, podemos emplear el método de las diferencias, por el cual, si en la segunda diferencia los valores son constantes, entonces estamos hablando de una expresión cuadrática. Leslie, falta algo muy importante para encontrar el enésimo término de una sucesión.
Así es, hay que encontrar el valor de los coeficientes A, B y C de la expresión general de una sucesión. La suma de A más B más C corresponde al primer término de la sucesión, que 3A más B corresponde a la primera diferencia del segundo y del primer término de la sucesión. Y para 2A va a ser igual a la segunda diferencia, que como vimos es una constante. Así es, Leslie. Les recomiendo tener presente lo que trabajamos en esta sesión para utilizarlo en casos sencillos de expresiones cuadráticas. Muy bien, alumnas y alumnos. En esta sesión obtuvimos una expresión general cuadrática para definir el enésimo término de una sucesión por el método de las diferencias. Es importante que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios relativos al enésimo término, para que lo resuelvan por el método de las diferencias y así practiquen lo que aprendieron. Bueno, al parecer hemos concluido, maestro Julio. Así es, Leslie. Llegamos al final de esta sesión. Veamos cuántas fichas amarillas y cuántas rojas obtuviste. A ver, obtuve 7 amarillas y una roja. Muy bien, por tu desempeño te has ganado. Nos veremos pronto y como decía Albert Einstein, el genio se hace con un 1% de talento y 99% de trabajo. Soy el maestro Julio Carrillo. Y yo, Leslie Mendívil. Hasta la próxima. Si tienes